Bien, si lo tiene listo, dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo número 5 en adelante. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre, a fin de que Él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hermanos, nos encontramos en el segundo capítulo de esta segunda carta a los tesalonicenses, y como ya lo habíamos mencionado anteriormente, este es el corazón de la carta, porque aquí encontramos el motivo por el cual la carta fue enviada a los tesalonicenses. Para decirlo de una manera muy breve, porque ya lo explicamos en las ocasiones anteriores, se trataba que había personas que habían llegado a Tesalónica y bajo la excusa que eran profetas, habían llegado a enseñar y a profetizar que el fin de los tiempos había llegado. Pero no solo eso, sino que también había aparecido una carta que supuestamente era escrita por Pablo, pero en realidad resultaba que era una carta fraudulenta. Pero esta carta también enseñaba lo mismo, que el fin había llegado. Entonces, ante los temores que habían surgido por el hecho que se estaba enseñando eso de las maneras que lo he mencionado, es que esta carta es redactada con el propósito de recordar a los tesalonicenses el orden en que los eventos del futuro habrán de producirse. Y dice que antes que el Señor vuelva por segunda vez, tiene que aparecer el que aquí es llamado el inicuo, y que, como ya lo dijimos en una ocasión anterior, se refiere al que nosotros popularmente conocemos con el nombre de el anticristo. Entonces, esa es la señal fundamental. Y luego dio algunas descripciones que vimos ya en este capítulo 2, donde él hablaba que el anticristo se va a oponer a todo lo que es Dios o es objeto de culto, al extremo. Dice que se sentará en el trono de Dios para ser adorado como Dios. Cuando todo eso haya ocurrido, entonces es cuando Jesús vendrá por segunda vez, y entonces es cuando se producirá lo que la Escritura llama el día del Señor, que es un día de juicio, y ahí sí, ahí es el final de todas las cosas. Pero eso no iba a ocurrir de manera inmediata. Primero tenía que ocurrir lo que brevemente he explicado y que vimos detalladamente
en ocasiones anteriores. Hasta ahí habíamos llegado y ahora seguimos con el versículo 5, donde se les hace esta pregunta. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Es bien importante saber que esto que yo he hablado del orden de los eventos y que aparecen en los primeros versículos de este capítulo 2, no era algo que la iglesia de Tesalónica desconociera. No era algo que ellos estaban oyendo por primera vez. Al contrario, la carta les está preguntando, ¿no recuerdan? ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Esto era algo que ya se les había enseñado. Y por eso es que se les hace la pregunta, ¿no lo recuerdan? Y cuando encontramos ahí esa importante pregunta que es, ¿no lo recuerdan?, llegamos a un elemento bien importante en nuestra relación con Dios. Y es que los cristianos normalmente adolecen de amnesia. Es decir, se les olvidan las cosas que ya se les dijeron y que ya saben. Pero vea, los elementos espirituales, como las enseñanzas de la Biblia, la doctrina, las recomendaciones, son cosas que el ser humano tiende a olvidar. Y por eso yo le hablaba de una amnesia que padecen los creyentes, porque son los creyentes los que olvidan cosas que se les han enseñado, a veces no una vez, muchas veces. Y vea que la enseñanza cristiana, y usted lo puede ver cuando viene aquí a la iglesia y cuando participa de estos cultos y cuando escucha la predicación, realmente, hermanos, no estamos oyendo algo nuevo cada vez que venimos, porque predicamos de la misma Biblia, de la misma palabra de Dios. Y depende cuánto tiempo usted tenga de estar dentro de la fe del Evangelio, pudiese ser que usted ha escuchado una y otra vez las enseñanzas cristianas. En este momento, por ejemplo, estamos estudiando Segunda de Tesalonicenses. No sé cuántas veces usted ha escuchado un estudio en Segunda de Tesalonicenses. Bueno, y supongamos que no es un estudio, pero este pasaje que hoy hemos leído, ¿quién sabe cuántas predicaciones usted ha escuchado en los mismos versículos? Yo sé, hermanos, que no hay dos predicaciones que sean exactamente iguales, solo que alguien se la aprenda de memoria y repita palabra a palabra lo que se dijo antes, ¿no? Pero eso no ocurre. Pero aunque hay ciertas diferencias entre dos predicaciones basadas en el mismo pasaje, la enseñanza fundamental es la misma. Estamos hablando de una repetición y repetición. O pongamos otro ejemplo. La doctrina básica. Usted sabe que en nuestra iglesia los días jueves y los días viernes de todas las semanas, de todos los años, se está enseñando la doctrina básica. Nosotros entendemos como doctrina básica
aquellas que están presentadas en el manual de doctrina. Por eso es que se llama manual de doctrina básica. Entonces, ahí hay, si mal no recuerdo, 42 doctrinas, que son las doctrinas básicas que nuestra misión sostiene. Pero estas doctrinas se enseñan una cada semana. Es decir que en menos de un año ya se enseñaron todas las doctrinas. Pero cuando se termina, se vuelve a comenzar. Termina con el tema de la eternidad futura, comienza con el tema de la inspiración de las Escrituras y se le va dando vuelta otra vez. Termina, vuelve a comenzar. Y otra vuelta, termina y vuelve a comenzar. Dependiendo cuántos años usted tenga de venir a la iglesia, esa es la cantidad de veces que usted ha escuchado las doctrinas básicas. Y hay personas que dicen, bueno, otra vez, por ejemplo, supongamos que al hermano que le corresponde viene un día y dice, bueno, hermanos, este día estudiaremos el tema del bautismo en agua. Entonces, inmediatamente usted dice, ah, eso yo ya lo sé. Y yo no tengo duda que usted lo sabe. Mientras más años tenga de estar en la iglesia, más veces ha escuchado ese tema. Gracias a Dios por usted que lo sabe. Pero, aunque lo sepa, no está mal escucharlo una vez más. Pero ese no es el punto. El punto es este. Yo le decía, gracias a Dios por usted que lo recuerda y lo conoce, maneja el tema. Gracias a Dios por usted. Pero hay infinidad, una cantidad enorme de hermanos y hermanas que también vienen a la iglesia y que tienen años de estar aquí y que no recuerdan esos temas. O sea, no es que no los han oído, los han oído, y a veces no una vez, varias veces, pero no lo manejan. No lo manejan. ¿Y cómo sé yo que no lo manejan? Por las preguntas que me hacen. Porque me hacen preguntas que lo que demuestran es una carencia bien fuerte de doctrinas básicas. No estamos hablando de, ¿qué le digo?, teología. No estamos hablando de aspectos complicados de la Biblia. Estamos hablando de doctrina básica, por eso se llama básica, ese es el kinder. Y no lo entienden. Hay muchas ideas populares, pero no bíblicas. Pero el problema de las personas es exactamente lo que esta pregunta nos está haciendo. ¿No recuerdan? No es que no han oído, es que no lo recuerdan. Y por eso lo he dicho otras veces, hermanos, que cuando una persona me hace a mí una pregunta de doctrina básica, normalmente yo no la respondo, sino que lo que hago es ayudarle a la persona a que lo recuerde. O sea, yo no voy a hacer lo que ellos tienen que hacer. Por ejemplo, hay personas que me dicen, mira, hermano, ¿dónde está el pasaje de la Biblia que dice así, asá? Entonces yo les pregunto, ¿y usted no tiene concordancia? O sea, yo les puedo decir en qué lugar de la Biblia está ese pasaje, pero ahí yo les estoy haciendo la tarea. Lo mejor es que ellos aprendan a utilizar su Biblia, que aprendan a conocerla. Eso es igual que su hijo viene y le dice,
mamá o papá, fíjate que me han dejado esta tarea en la escuela. ¿Cómo se hace? Entonces viene el papá y le dice, no te preocupes, yo te la voy a hacer. Y se la hace. Pero el niño va a aprender. Claro que no. Mal haría yo si le hago el favor y le digo, está en tal lugar. Por eso yo le pregunto, ¿usted tiene concordancia? Normalmente la gente dice, sí, búsquela ahí entonces. Para eso sirve la concordancia. No es para hacer más gorda la Biblia. No es para tener una cuña en su biblioteca. ¿Para qué la compró? Si la tiene, ábrala, úsela. Pero cuando usted aprende, fíjese, nunca me lo han dicho, ¿verdad? Pero alguna persona pudiera decirme, hermano, qué bárbaro, ¿y por qué no me dice? No sea malo. Es que no es que sea malo. Lo que quiero es que usted aprenda a manejar las herramientas, los recursos. Y de igual manera, a veces hacen preguntas que igual le digo, yo no les doy la respuesta, les ayudo. Yo les hago otras preguntas para que puedan llegar. Vea esto. La mayor parte de preguntas que las personas hacen tienen que ver con el tema de la salvación. Increíble, ¿verdad? Pero es cierto. Yo le diría que un 80%, quizás más del 80% de las preguntas que me hacen es sobre el tema de la salvación. Eso es lo que la gente más pregunta. Entonces uno diría, si la gente, los evangélicos, y que nosotros nos jactamos de ser una iglesia que le da la centralidad a la palabra de Dios, y la gente está haciendo preguntas sobre el tema de la salvación, es que realmente no han entendido, o sea, porque el que no sabe el tema de la salvación no entiende el evangelio. Entonces, ¿en qué ha creído? Pero como le digo, yo tengo fe y creo de que la gente sí sabe, pero a veces lo olvida y otras veces les da pereza pensar. Entonces, como les da pereza, yo les ayudo. Entonces, por ejemplo, me dice, hace poco alguien me preguntaba, hermano, ¿y si una persona ha vivido en pecado toda su vida, pero ya se está muriendo y cuando está agonizando se arrepiente y pide perdón a Dios, se salva, sí o no? Entonces, como yo nunca respondo, entonces lo que hago es le hago preguntas, y la pregunta de toque siempre es, ¿la salvación es por obras o es por gracia? Entonces la gente dice, es por gracia. Esa es la respuesta a su pregunta. Así que si no entendemos eso, no vamos a entender nada. Pero la gente sí lo entiende. Porque mire, aún aquellos que empiezan a dar una vuelta, sí, pero fíjese que yo pienso que la abuelita dijo que el pastor que vivía en la iglesia de enfrente decía de esta y de esta manera, y total que le hacen una gran historia. Pero yo insisto en la pregunta, ¿la salvación es por gracia o es por obras? Entonces, como yo de ahí no me muevo, al final tiene que, es por gracia. Esa es la respuesta a su pregunta. Es simplemente reflexionar, o sea, ¿qué implicaciones tiene eso? Y a veces me dice, entonces significa que si la persona se arrepiente, aunque no haya hecho más que maldad toda su vida, se va a salvar. Otra vez vuelvo a preguntarle, ¿la salvación es por gracia o es por obras? Yo creo, hermanos, y esto también lo he dicho otras veces,
que si nosotros todo lo que oyéramos, todo lo que se nos enseña de la Biblia, que nos lo dijeran una vez, pero que esa sola vez la guardamos en nuestro corazón para siempre, nosotros tendríamos una fe extraordinaria. Seríamos unos creyentes tremendos. Pero el problema es que lo olvidamos. Por eso es que pregunta aquí: ¿no recuerdan que esto ya se los había dicho? Si ya se los había dicho, ¿cómo es que están creyendo disparates? Porque era un disparate lo que les estaban diciendo. No, pero mira, es que lo que pasa es que traían una carta que decían que tú le enviabas, que era una carta de Pablo. Y entonces, ¿qué fue lo que les enseñé? ¿Ya se les olvidó? ¿Recuerdan lo que les enseñé? Porque si lo recordaban, ¿cómo iban a andar creyendo locuras? Aunque fuera carta del arcángel Miguel. Entonces, ¿cuán cuidadosos tenemos que ser nosotros, hermanos, en tomar en serio el evangelio? Porque de esto depende la salud de su alma. De esto depende la madurez espiritual que usted pueda tener. Olvidar las enseñanzas, la doctrina, eso lo pone a usted en un peligro tremendo. Porque entonces cualquiera le puede decir inventos y usted va a creerlos y va a seguir eso. Entonces, ¿cuán importante es que recordemos? ¿No recuerdan que ya se los había dicho cuando estuve con ustedes? Eso era como para que los tesalonicenses se avergonzaran y dijeran: es cierto, si ya nos lo había dicho, ¿cómo es que estamos creyendo locuras? Entonces, hermanos, cuando vengamos a la iglesia, vengamos como esponjas, dispuestos a absorber todo lo que vamos a escuchar, dispuestos a aprender. Hace años, en la primera década del ministerio de su servidor, recuerdo que en la iglesia llegó un muchacho joven, pero él tenía una característica, y es que mientras yo estaba predicando, él llevaba un lapicito, un lápiz de mina muy fina, y como yo siempre he predicado así, versículo a versículo, entonces él iba anotando con ese lapicito ahí al lado de su Biblia. Y él estuvo por años en la iglesia. Entonces llegó un momento en que la Biblia él la tenía llena de notas que había tomado de cada predicación que él había escuchado. Por ese tiempo, más o menos por esos años, me recuerdo que se comenzaron a grabar las primeras predicaciones. Entonces, aunque había y hay ahora, ¿verdad?, esa oportunidad de usted viene, compra la grabación, si la quiere en audio, la quiere en video y la escuchan las veces que quiera. En esa época era cassette el que se utilizaba, pero ya se vendían. Y yo creo que él, por razones económicas, no lo podía comprar, pero sí podía comprar un lápiz. Y él fue anotando y anotando y anotando. Bueno, después el Señor lo exaltó y él comenzó a predicar también. Pero sabe, esas anotaciones que él tomó, o sea, como estaban escritas en la Biblia, a él le bastaba abrir un pasaje cualquiera de la Biblia y ahí estaban las anotaciones. Entonces, esa era la base sobre la cual él trabajaba sus enseñanzas.
Yo no le digo que necesariamente usted tenga que escribir al lado de su Biblia, pero algo se le tiene que ocurrir, hermano, para no olvidar lo que estamos aprendiendo de parte de Dios. Porque usted, no, ni yo ni usted sabemos lo que puede pasar. Imagínese que por alguna razón, por lo que sea, el día de mañana usted tenga que cambiar de ciudad o cambiar de país, por lo que sea. Y se ve allá ante una necesidad de enseñar la palabra de Dios. ¿Qué va a hacer? A usted le va a tocar. Y ahí usted verá lo importante que es recordarnos de lo que hemos escuchado. ¿Están de acuerdo con eso, hermanos? Entonces dice en el versículo 6, bien saben, bien lo saben. Lo sabían, pero se les olvidaba. Bien saben que hay algo que detiene a este hombre, es decir, al anticristo. Hay algo que lo detiene, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder. Entonces, vea, vamos despacio, ¿qué es lo que está diciendo? Que el anticristo va a venir. Y si uno pregunta, ¿por qué no ha venido? Él está diciendo, ustedes bien saben por qué no ha venido. ¿Por qué no ha venido el anticristo, hermano? No les oigo. Y como me hablan varios a la vez, no, peor les voy a entender. Pero usted debería saberlo, que el anticristo no puede venir todavía. Pero fíjese lo que estoy diciendo. Se lo repito. Acabo de decir que el anticristo no puede venir todavía. ¿Estamos claros en eso? Entonces, ¿por qué hay gente creyendo locuras que andan diciendo por ahí? Que el anticristo es el mengano, que el anticristo es la sutana, que el anticristo es aquí, que el anticristo, que en Bélgica hay una gran computadora que se llama la bestia y que ese es el anticristo. Porque anda creyendo locuras. Cuando la escritura dice, bien saben ¿qué detiene a este hombre? No se puede manifestar todavía. Entonces, cuando usted oiga algún fulano que ande diciendo por ahí, el anticristo es tal o cual persona, por ahí hay un chiflado que anda diciendo que el anticristo es Felipe VI, no estoy seguro si el hijo del rey Juan Carlos de España, que abdicó precisamente para heredarle el trono a su hijo, el que era el príncipe, hoy rey Felipe, ¿no? Creo que es Felipe VI, algo así. Pero hay un chiflado por ahí que anda diciendo que él es el anticristo. ¿Cómo sabemos? ¿Por qué digo yo que es un chiflado? Aquí lo dice la Biblia. Ustedes saben bien, a menos que usted no sepa que todavía no se puede manifestar, va a creer locuras como la que ese hombre enseña. Lo peor de todo es que ese fulano se hace llamar escatólogo, ¿no? Pero de escatología no sabe ni la E con la que se escribe esa palabra, ¿no? Pero mucha gente le gusta y les oye y lo invitan. ¿Y por qué andan creyendo locuras? Olvidan. Dice el 7, que ya lo habíamos leído, pero quiero retomarlo. Es cierto que el misterio de la maldad ya
está ejerciendo su poder. Ahí la Nueva Versión Internacional traduce misterio de la maldad. La Reina Valera lo traduce misterio de la iniquidad. Pero sea un nombre o sea el otro, ese es un concepto importante. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? Se lo voy a explicar. El misterio de la iniquidad, fíjese, en primer lugar dice que es un misterio. Y la Biblia, misterio, le llama a aquellas cosas que estuvieron ocultas en el pasado, pero que hoy se han dado a revelar. Pero es misterio de la iniquidad o misterio de la maldad, como dice la NBI. Entonces, ¿qué es el misterio de la iniquidad? Es una obra satánica. ¿Y en qué consiste esa obra satánica? Óigalo bien, que no se le vaya a olvidar nunca. Y acuérdese que los evangélicos adolecen de amnesia, todo se les olvida. Pero mire, si se le olvida su nombre, que no se le olvide esto que le voy a decir. El misterio de la iniquidad es una obra satánica que consiste en la imitación de las cosas de Dios. Mire qué diablo más diablo. O sea, Satanás es tremendo, porque para engañar, él no viene diciendo Dios no existe, eso es mentira, la Biblia es falsa. No. Satanás lo que hace es que imita lo de Dios. Le pongo un ejemplo que ilustra muy bien esto. En Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 16, a usted va a encontrar ahí que Pablo y Silas fueron a predicar a Filipos. Y sucedió que ahí había una joven, una muchacha, que estaba endemoniada. Y como estaba endemoniada, tenía la capacidad de adivinar cosas a la gente. De como siempre hay aprovechados, había unos hombres que vieron que esta muchacha podía adivinar. Entonces dijeron, agarrémosla nosotros. Y comenzaron a hacer dinero, porque le cobraban a las personas para que la muchacha les adivinara cosas. Así estaban las cosas en Filipos, cuando un día llega Pablo, llega Silas, llegan los apóstoles y comienzan a enseñar. Y desde el primer día que los apóstoles entran a Filipos, esta muchacha comienza a seguirlos. Y la muchacha iba gritando, estos hombres les anuncian el camino de la vida, son predicadores del evangelio y anuncian el camino de la vida. No era la muchacha quien gritaba eso, eran los demonios que estaban en ella. Pero miren lo que gritaban los demonios. Los demonios no decían, estos hombres son locos, no les hagan caso. A lo que enseñen, no les crean, que son mentirosos. Eso decía el demonio. No. Lo que el demonio decía, estos hombres son servidores del Dios Altísimo y les anuncian el camino de vida. ¿Eso era verdad o era mentira? Era la verdad. Ese es el misterio de iniquidad. Ya le dije, el misterio de la iniquidad o misterio de la maldad es la acción satánica a través de la cual
Satanás imita lo de Dios. Entonces cualquiera diría: "Ja, qué bueno el Señor que nos pone a esta muchacha que anda gritando, dándonos publicidad y de la buena". Pero ¿sabe qué problema había allí? El problema era que lo que los demonios en la muchacha decían era cierto. Era cierto que Pablo y sus acompañantes eran enviados de Dios, y era cierto que anunciaban el camino de vida. Pero ¿qué ocurría? Que si la muchacha estaba diciendo eso, estaba poniendo en igualdad lo que los apóstoles enseñaban y lo que ella adivinaba. Entonces la gente iba a pensar: es lo mismo oír a los apóstoles que oír al don diablo que tiene la muchacha esta, ¿no? Aunque la gente no sabía que estaba endemoniada. Pero como ella decía lo mismo de los apóstoles, entonces lo que digan los apóstoles tiene tanto valor como lo que diga la divina. Ese es el misterio de iniquidad. Se pone al lado de Dios, imita lo de Dios, para que la gente lo reciba como de Dios, y no es de Dios. Y por eso un buen día dice que Pablo terminó desagradándole lo que ocurría, y como la muchacha venía detrás, él se detuvo, se dio vuelta y le digo: espíritu inmundo, en el nombre de Jesús, sal fuera de ella. Y los demonios salieron y la muchacha quedó libre. Y a partir de ese día la muchacha ya no pudo adivinar, porque no era ella, eran los diablos que se le habían metido los que adivinaban. Bueno, ahí se arma un alboroto. Si quiere leer la historia, ahí está en Hechos 16. Pero ese es un ejemplo de qué es el misterio de la iniquidad. Es imitar lo de Dios. Eso es lo que Satanás hace. Satanás nunca va a venir a decirle: Dios no existe, la Biblia es una locura. La Biblia fue escrita por unos esquizofrénicos hace 300 años. No le va a decir: la iglesia es una farsa, este es un montón de neuróticos que se juntan acá. El diablo nunca va a decir eso. El diablo lo que hace es que imita. ¿Y qué imita? Todo. Imita lenguas, imita milagros. Por eso es que el anticristo, que es la máxima expresión del misterio de iniquidad, hará milagros como nadie. Nos vamos a adelantar a la otra semana, pero vayamos al 9 para que mire lo que hará el anticristo. Dice el 9: el malvado vendrá por obra de Satanás, porque es el misterio de iniquidad, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Entonces, si alguien va a hacer milagros, ese es el anticristo. Pero todo es falso. ¿Pero por qué hace milagros? Porque quiere, como ya lo vimos anteriormente, que la gente lo adore a él como Dios. Y por eso se hace pasar como Dios y se sienta en el templo como que si fuese Dios. Y por eso hace cosas como que si fueran de Dios y predica cosas como que si fueran de Dios. Ese es el misterio de iniquidad. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Porque hay gente que se deja llevar por los milagros. ¿A dónde enderezan piernas torcidas? Ah, en tal lugar. Y ahí va la gente. Iba a escuchar eso. Nunca juzgan a través de las escrituras. Lo que quieren es que le enderecen la pierna. ¿Y usted cree que el diablo puede o no puede hacer milagros?
Hay lugares, centros espiritistas, donde usted puede ver enfermos sanados, paralíticos caminando, gente que llegó en muletas y sale caminando. ¿Y quién hace eso? Puro Satanás. Bueno, pero ahí está claro que es un centro espiritista. Pero el misterio de iniquidad imita lo de Dios. Fíjese que hay sectas, es decir, que no tienen doctrina cristiana, por eso son sectas, pero se parecen tanto a las iglesias cristianas que muchísima gente no sabe que son sectas. Hace poco un hermano de aquí, y no es un hermano que vino ayer, es un hermano que tiene privilegios importantes aquí en esta iglesia. Entonces viene un día y me dice: mire, hermano, fíjese que lo invitan a predicar en esta iglesia, me dijo. No, le dije, yo ahí no voy. Y él dice: ¿por qué? Me dijo. Ellos son una secta. ¿Y por qué dice eso? Porque ellos enseñan esto, esto y esto. Y me dijo: no, pero yo nunca he visto eso. Es que nunca se lo van a decir. Y me dice: ¿y usted está seguro de eso? Claro, le dije, yo sé el origen. Es una secta. Lo que pasa es que imitan tanto misterio de iniquidad que la gente cree que es otra iglesia. Bueno, cuando yo ya le expliqué, él me dijo: hermano, perdone, yo no sabía eso, entonces mejor ya ni me meto con esa gente, me dijo. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, el misterio de iniquidad es peligroso porque reproduce lo de Dios, hace lo de Dios. Obviamente no es lo de Dios, es imitación de lo de Dios. Entonces, hay una secta cuyo nombre no le voy a decir, pero ellos hablan en lenguas, ellos tienen bautismo en el Espíritu Santo, ellos profetizan, ellos interpretan lenguas y son sectas, es decir, no son creyentes. Y si usted me dice: bueno, y si no son creyentes, ¿cómo es que hablan en lenguas? Por eso es tan importante. Por eso yo le decía: mejor que se le olvide cómo usted se llama, pero que no se le olvide esto que le estoy diciendo. Porque muchísima gente se confunde de esa manera. Dice: hablan en lenguas. Ah, entonces eso es de Dios. Cuidado. Porque, como le digo, hay una secta que es grande. Cantan los cantos que los cristianos cantamos, pero también hablan en lenguas, profetizan, oran por los enfermos sanan. Entonces, la gente que se guía por experiencias y no por las escrituras caen en la trampa. Entonces, es que si hablan en lenguas son de Dios, es que si los enfermos sanan son de Dios. Ya se lo dije, el que más sanidades va a hacer es el anticristo. Las experiencias sobrenaturales no son evidencia de fidelidad a Dios. Mire, el más grande servidor de Dios que Jesús dijo que es Juan el Bautista. Jesús lo dijo: entre los nacidos de mujer, ninguno como Juan el Bautista, profeta y más que profeta, dijo Jesús. Pero yo le pregunto: ¿qué milagro hizo Juan? ¿Qué sanidad hizo Juan? Al contrario, el Evangelio de Juan dice: Juan el Bautista ninguna señal hizo. Ninguna señal hizo. Entonces, la gente que juzga sobre la base de experiencias diría: Juan
si ese no es nada, ese no sana ni un dolor de cabeza. Y era cierto, ni un dolor de cabeza sanó Juan. Pero ¿qué dijo Jesús de él? Entre los nacidos de mujer, ninguno como él. Entonces, ¿cómo uno puede saber quién es un hombre de Dios y quién no? El mismo pasaje lo dice. Juan ninguna señal hizo, pero todo lo que dijo era verdad. Entonces, ¿cuál es la clave para saber qué es un movimiento de Dios y cuál no? ¿Cuál es la iglesia verdadera y cuál una secta? ¿Cuál es un siervo de Dios auténtico y quién es un farsante? La verdad. Que hablen la verdad. Y si usted pregunta, ¿y cuál es la verdad? La escritura. La escritura. El misterio de iniquidad es que Satanás imita los cantos, imita los milagros, imita las lenguas, imita sanidades, imita predicadores, imita todo. Pero a la hora de enseñar, ahí va el veneno. No todo lo que dice es mentira. Porque el misterio de iniquidad, ya le dije, es imitar lo de Dios. Imitan muchísimo, pero en medio de ese plato genuino le inyecta el veneno y la gente no se da cuenta. Entonces dice, es verdad que ya está operando, ya está actuando, ya está ejerciendo su poder el misterio de la iniquidad. Porque yo le estoy dando ejemplos, ¿no? O sea, yo mismo le estoy diciendo de lo que sé, de lo que conozco. Y usted también pues ya estará cayendo en la cuenta. Ahora entiendo por qué estos que dicen que Dios no existe hablan en lenguas. Ya entendió el misterio de iniquidad. Entonces, como el anticristo será la máxima expresión del misterio de iniquidad, y el misterio de iniquidad ya comenzó, ya está actuando. Entonces vea, el misterio de iniquidad, bueno, desde que fue escrita esta carta, que como le dije hay una discusión cuando fue escrita. Pongamos la fecha más tarde, más tardía, ahí por el año 70 u 80. Pero allí en esa época ya había misterio de iniquidad. Y lo hubo en los siglos siguientes y lo hay ahora. Y este misterio de iniquidad es el que va a crecer, crecer, crecer hasta que aparezca el anticristo. Entonces, si ya está el misterio de iniquidad, la conclusión sería, entonces ya va a aparecer el anticristo. Pero dice, volvamos a leer el 7 para que agarremos la idea. Es cierto que el misterio de maldad ya está ejerciendo su poder, ya está actuando, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. ¿Que detiene el qué? ¿El misterio de iniquidad? No, porque dice que ya está operando. Entonces, ¿qué es lo que está deteniendo? La aparición del anticristo. O sea, la imitación satánica de lo de Dios, eso ya lo tenemos en medio nuestro. Y por eso es que mucha gente es engañada. Por eso yo le decía, no olvide esto para que usted no lo vayan a engañar. Puede decir amén a eso, hermano. Mejor que se le olvide su nombre, le dije. Pero que no se le olvide que Satanás está imitando lo de Dios para engañarlo a usted. Pero ese engaño no va a llegar a convertirse o no va a manifestarse en el anticristo todavía. ¿Por qué no? Porque dice que hay quien lo detiene. Y no explica qué es lo que lo detiene. ¿Y sabe por qué no lo explica? Porque en el versículo 6 él ya dijo, bien saben lo que lo detiene. De como los tesalonicenses lo sabían bien,
no dice qué es lo que lo detiene, solo dice que hay alguien que lo detiene o algo que lo detiene. Pero ¿qué es lo que impide? ¿Qué es lo que detiene que el anticristo se manifieste ya? Como no dice, ahí es donde han venido muchas ideas. Algunos han dicho que era el emperador romano, otros han dicho que era Dios mismo porque el tiempo no había llegado. Bueno, y hay varias ideas. Yo le voy a dar la interpretación que nosotros como misión tenemos. Nosotros creemos que lo detiene es la acción del Espíritu Santo. Pero el versículo 7 dice, falta que sea quitado el que lo detiene. Entonces, sí, quien lo detiene es el Espíritu Santo. Entonces, dice que el Espíritu Santo tiene que ser quitado. Y cuando sea quitado, entonces es cuando el misterio de iniquidad va a madurar y entonces va a aparecer el anticristo. Eso nos lleva a otra pregunta que hacen muchas personas. Y es que dicen, bueno, si el Espíritu Santo va a ser quitado, ¿cómo es que se van a convertir las personas durante la gran tribulación? Si el Espíritu Santo ya no va a estar. Eso tiene una explicación, solo que ya no se la voy a dar ahora porque ya se acabó el tiempo. Pero le invito a que venga el próximo lunes y con la ayuda de Dios le voy a responder la pregunta. Vamos a orar, cerremos nuestros ojos y quiero invitar, si hay con nosotros amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero quiero decirle algo. Si Jesús está en su corazón, Él le va a guiar a la verdad. Y es la verdad la que le protegerá a usted del engaño, del misterio de iniquidad o del misterio de maldad. Por eso yo quiero invitar, si hay alguna persona que por primera vez necesita creer en Jesús como su Salvador, yo le invito para que en el lugar donde está, póngase en pie para que podamos orar por usted. Las personas que hoy necesitan creer en Jesús como Salvador, póngase en pie y vamos a orar por usted. Vivimos una época peligrosa porque el misterio de iniquidad ya está actuando, ya se está moviendo y está engañando, y muchos, miles, cientos de miles han sido engañados. ¿Quiere usted venir y creer en Jesús? Póngase en pie ahí en el lugar donde se encuentra. Yo le invito para que crea en Jesús. Póngase en pie, abrácese de Cristo, porque si nos abrazamos de Él y de su palabra, seremos guardados del error. ¿Hay alguna persona? Quiero invitar, si hay hermanos o hermanas que se han alejado de Jesús, pero hoy necesitan reconciliarse. De igual manera, póngase en pie. Bien, aquí hay una persona, Dios le bendiga, bienvenido. Alguien más que necesita venir, ya sea que es primera vez o reconcilio. Aquí adelante hay otra persona, Dios la bendiga, bienvenida. Alguien más que necesita venir, puede ponerse en pie. Le animo para que no desaproveche la oportunidad y venga para creer en el buen Salvador. Hay otra persona que es primera vez que necesita creer en Jesús o reconciliarse. Póngase en pie. Voy a finalizar la invitación
Este es ya el último llamado que hago. Pero si hay alguien más, aproveche, póngase en pie y oraremos por usted. Bien, aquí hay otra persona, Dios lo bendiga. Bienvenido. ¿Alguien más? Este fue ya la última invitación que hice. ¿Hay alguien más que necesita aprovecharla? Ahora póngase en pie. A usted que nos ve por televisión, le invito para que se una con las personas que están acá al frente. Crea en Jesús y así su corazón será guardado del error. Padre, gracias te damos por las personas que están aquí al frente, como también por aquellos que a través de televisión o radio están abriendo sus corazones a ti. Entra en cada persona, Señor. Entra para que tu Espíritu Santo haga morada en cada uno de ellos y que así tu palabra encuentre cobijo en cada corazón, en cada persona. Pongo, Señor, en tus manos cada persona que hoy cree en ti. Y te ruego también por la iglesia, ayúdanos para recordar siempre lo que oímos, que no seamos como quien va ante el espejo y olvida su aspecto, que no seamos oidores que olvidamos, sino hacedores de tu palabra. Guárdanos del engaño, guárdanos del ministerio o misterio de la maldad, para que así, Señor, podamos cada día de nuestra vida servirte y amarte. En el nombre de Jesús nuestro Salvador lo rogamos. Amén.